A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si meditamos en la palabra de Dios? El tema es un tema bien interesante y le he titulado ¿Quién estará ante el tribunal de Cristo? ¿Quién va a estar, fíjese bien, delante de Cristo cuando Dios nos haga cuentas a cada uno de nosotros? Le voy a leer la escritura que se encuentra en Romanos capítulo 14. Les voy a leer una parte del versículo 10 y una parte del versículo 12. Usted se va a estar dando cuenta que de pronto le cito solamente medios versículos, o como en el caso de hoy, le cito el versículo 11, o más bien le cito el versículo 10, me salto el versículo 11 y le leo el versículo 12. Pero ¿por qué es que estoy haciendo estos movimientos? No es que esté tratando de quitarle o de ponerle a la Biblia. Lo que pasa es que quiero tomar en cuenta solamente las porciones que nos puedan ayudar a entender mejor nuestro tema. Por esa razón usted va a notar que de pronto le leo solamente una porción de la escritura y luego me voy a otra escritura enseguida y le leo solo otra porción también de ese versículo. Precisamente porque quiero solamente leerle lo que tiene que ver con nuestro tema. Y nuestro tema tiene que ver con el juicio final. Le hago ver estas cosas, es decir, le cito esta frase, el juicio final. Uso este término, el juicio final, porque espero que le llame a usted la atención con más fuerza lo que le quiero decir. Quiero que sepa que de aquí en adelante va a ser más difícil que yo pueda llegar al lugar donde usted se encuentra. Estoy hablando con los hermanos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco, de la cual soy responsable y que está en México, Centro, Sudamérica y en Estados Unidos. Hermanos, hermanas, una vez más, voy muy directamente con los líderes de las iglesias porque yo sé que siempre están pendientes del mensaje que les comparto. Y si en este momento no todos están pendientes, pero este mensaje se estará poniendo frecuentemente a través de los medios que tenemos como YouTube, como Facebook, TuneIn, Majestad Televisión y en las diferentes radios o emisoras en México, Centro y Sudamérica. Entonces, quiero dirigirme muy especialmente a los líderes, hermanos, hermanas, porque hay hermanas que son esposas de los ministros, hay hermanas que son enseñadoras de los niños en los servicios dominicales o en los servicios por la noche cuando se llevan esos niños a atenderlos.
hermanos, hermanas, abran sus oídos espirituales. Por favor, pídanle a Dios que les haga sentir allá adentro, que les rasgue el alma para que tengan sentimiento a las cosas de Dios, tengan ese sentir, tengan eso que le hace a uno sentir dolor, sentir algo especial de parte de Dios cuando escuchamos su palabra. El tema le he titulado: ¿quién estará ante el tribunal de Cristo? ¿Por qué le he titulado de esa manera? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 10. Le voy a leer solamente donde dice, en la Biblia Reina Valera: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Mire qué tremendo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Eso dice Romanos capítulo 14, versículo 10. En el versículo 11 dice así. En el versículo 12 dice así: en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Una vez más, el tema que tenemos hoy es el siguiente: ¿quién estará delante del tribunal de Cristo? Aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en esta carta que les escribe a los romanos, a los cristianos de Roma, les hace saber esto. Una vez más lo digo, no es el apóstol Pablo que sintió algo y se los escribió a los cristianos en Roma. Es el Espíritu Santo el que urgió al apóstol Pablo hace más de 2000 años y le hizo sentir, le mandó que escribiera esto y lo mandara a los cristianos en Roma. Y esta carta quedó escrita, quedó ahí en la Biblia para que usted y yo, mi hermano, mi hermana, este día pudiéramos tener la exhortación de parte de Dios, de parte del mismo Espíritu que estaba en Pablo. Es el mismo Espíritu que debe estar en nosotros hoy, y hoy con más urgencia porque han pasado ya 2000 años. Debemos nosotros estar alertas y tomar muy en cuenta estas palabras. Una vez más, hablo muy directa y específicamente con los líderes de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco y de la cual soy responsable. Yo no sé si de aquí en adelante Dios me vaya a conceder llegar a sus iglesias un día y que hagamos una fiesta gloriosa en el Espíritu. Pero por si acaso el Señor no me permitiera o el tiempo ya no me alcanzara, aquí quiero compartirle la palabra de Dios, y abra sus ojos, hermano, hermana, que me está mirando. Pídale a Dios sensibilidad espiritual para que pueda usted sentir la exhortación del Espíritu. Pídale a Dios la revelación de la palabra de Dios para que cuando usted se dé cuenta de esto, sienta allá adentro aquel sentimiento, aquella inquietud, aquella desesperación cuando uno está recibiendo la palabra de Dios. Una vez más, la pregunta es esta: ¿quién
estará delante del tribunal de Cristo? Esa es la pregunta. Hablar del tribunal de Cristo es hablar del juicio final. Es hablar que al final, si es que no mueres, hermano, si es que no muero yo antes, entonces podemos enfrentarnos al momento cuando Dios nos acerque a Él para que hagamos cuentas. Hermano, hermana, no se olvide, usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios hoy, mañana o pasado mañana. Hay muchos hermanos que en estos últimos días hasta me exhortan, hasta me llaman la atención, porque les digo, debemos prepararnos, debemos estar preparados. Y les digo, yo ya ando por los 70 años y me dicen los hermanos, hermano, tenga fe, hermano Rodríguez, no sea tan negativo. ¿Para qué pensar en la muerte? ¿Para qué pensar en ese momento de encontrarnos con el Señor? ¿Y cuándo vamos a pensar en encontrarnos con el Señor? ¿Y qué seguridad tienes, hermano, que mañana vas a estar aquí? ¿Qué seguridad me das a mí que este día no te vas a enfrentar delante de Dios para que arreglen cuentas? O yo no te puedo asegurar que esta noche vuelva a darte otro mensaje. Puede ser que este sea el último mensaje que te voy a dar. Puede ser que en esta misma noche ya no pueda darte el segundo mensaje. Entonces, ¿cómo tengo que darte el mensaje en estos momentos? Con la seriedad que requiere la situación. Y una vez más te voy a leer estos dos versículos. Romanos capítulo 14 versículo 10 y Romanos capítulo 14 versículo 12. En Romanos capítulo 14 versículo 10, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Recuerda, te estoy leyendo solamente lo que es necesario que leamos para el mejor entendimiento de nuestro tema. En el versículo 12, Romanos 14, 12 dice así: en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Una vez más, estamos hablando del tribunal de Cristo. Y ya te dije que hablar del tribunal de Cristo es hablar del juicio final. Me gusta citar esta frase, el juicio final. Suena para muchos como para dar miedo. Y yo creo que debería de darnos miedo, debería de darnos temor, debería de asustarnos, ¿por qué no? Porque esa sería una señal de ser sensibles a lo que es la realidad de la palabra de Dios. Quiero decirle de una vez, si usted me va a escuchar con este mensaje y no se inquieta, y no se estremece, y no tiembla ante lo que Dios nos está mostrando hoy, déjeme decirle, usted me va a hacer dudar de que realmente usted esté convertido a Cristo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque estamos leyendo la palabra de Dios. Porque estamos descubriendo lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo a la iglesia. Hermano, pero fue a la iglesia en Roma. Cristo todavía no ha venido. Todavía no se ha llevado a cabo el juicio final. Quiere decir que es para nosotros todavía en este momento. Y déjeme decirle, estamos tan cercanos usted y yo. Estamos más cercanos que los cristianos de Roma.
nada más con la pequeña diferencia que estamos 2000 años más cercanos que aquellos a quienes escribió el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces debemos de tomar esto muy en serio. Debemos de leer esto y creerlo, y como dice por ahí la palabra de Dios, temblar ante su presencia. Escúchame bien, hermano, hermana. Viene juicio a toda la humanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muy pronto todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Alguien me está escuchando decir estas cosas y allá adentro en su corazoncito hay esta pregunta. Entonces, ¿qué, hermano Rodríguez? ¿Quiere usted decir que nosotros que hemos creído en Cristo también vamos a estar ahí para ser juzgados por el Señor? Bueno, simplemente lee lo que dice la palabra. Dice así: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Cuando dice todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, quiere decir todos nos haremos presentes delante del Dios de los cielos para arreglar cuentas, porque dice en el versículo 12, Romanos 14:12, en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Si tú mueres hoy o yo muero hoy, no creas que al morir inmediatamente sucede lo que piensas que va a suceder, porque todos nosotros no pensamos que podemos tener problemas al estar delante de Dios. Como que hay un espíritu de conformismo, como que hay un espíritu que nos ha estado engañando y de cierta manera nos está diciendo al oído con una voz muy quedita: no te preocupes, todo está bien, vas a la iglesia, ya creíste en Cristo, lees la Biblia, le cantas a Dios, ya no haces ciertas cosas, todo está tranquilo. Ten mucho cuidado, porque la palabra de Dios es clara. Dice así Romanos 14:10, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Va a comparecer ante el tribunal de Dios el adúltero, el asesino, el ladrón. Todo hombre que ande en el mal va a tener que presentarse delante de Dios. Hay dos formas para presentarse uno delante de Dios: que en este momento usted muera o yo muera y ya estaremos delante de Dios. Y ahí el mismo Señor nos va a decir para dónde nos toca a usted y a mí pasar la eternidad. Y piense en esto, y gracias a Dios porque nos permite estos temas el día de hoy. Porque si en este momento el Dios de los cielos determinara traernos delante de su presencia para que arregláramos cuentas, ¡ay Dios! ¿Cuántas personas tendrían problemas? ¿Cuántos se llevarían una sorpresa terrible? Y digo porque en este día, con este mensaje, va a haber personas que me van a mandar un recado. Oiga bien, va a haber personas que me van a mandar un recado y lo vamos a hacer público, porque hay gente que es sincera
y que Dios le va a hablar y me va a mandar un recado y me va a decir: hermano Rodríguez, gracias por ese mensaje, porque yo estaba muy confiado, ni siquiera había pensado en eso. Estaba viviendo una vida de cristiano convencido, un cristiano que nada más estaba atendiendo a la iglesia pensando que todo estaba bien, pero hoy me habló el Señor. Mire lo que dice acá: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. En una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Entonces, oiga bien, todos vamos a comparecer delante de Dios. Dice en la carta a los Hebreos: está establecido para el hombre que un día de estos muera y luego sea traído para que Dios le haga cuentas. Así es que, mi hermano, mi hermana, esto no es solamente para los que andan en las drogas, para que los que andan como sicarios por allá. Esto no es solamente para los líderes políticos que andan en la corrupción. No, Señor. Usted y yo, que por tantos años hemos servido a Dios, vamos a pasar a estar delante de Dios. La respuesta es: ¿cómo nos vamos a encontrar delante de Dios? ¿Vamos a calificar para pasar la eternidad con el Señor? ¿O vamos a ser descalificados y vamos a ser lanzados al lago de fuego junto con Satanás, el falso profeta y el anticristo? Hermano Rodríguez, pero ¿cómo está diciendo esas cosas? No sea negativo. Hermano, hermana, no nos hagamos ciegos. No nos estamos dando cuenta de tantos líderes reconocidos que se les están descubriendo tantas cosas vergonzosas. Por supuesto, no debemos nosotros burlarnos de ellos, no debemos jactarnos, debemos de temer a Dios y darnos cuenta por medio de esos testimonios que cualquiera se puede caer en un problema si no se afianza de Dios y si no se mantiene todo el tiempo buscando a Dios de corazón. Así es que, ¿quién estará delante del tribunal de Cristo? Todos vamos a pasar por ahí. La diferencia es que aquel que no haga la voluntad de Dios, se le dirá: tú no calificas para pasar la eternidad con Cristo por esto y esto y esto y esto, así es que no hay lugar para ti por la eternidad con Cristo. Y también se le dirá a aquel que ha estado firme en el camino del Señor, que se ha mantenido siempre rechazando el pecado, la maldad, que ha salido victorioso en las pruebas, también se le va a decir: venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En otras palabras, todos vamos a comparecer delante del Señor, unos para recibir la reprensión y ser lanzados a la condenación eterna, y otros para recibir la felicitación y recibir lo que se les había prometido a todos aquellos que fueran fieles a Dios. Ojalá que me esté entendiendo. Pero una escritura como estas debería de preocuparnos. Si usted se fija, en estos días hay predicadores que no quieren inquietar a la gente. Hay predicadores que lo que menos quieren es que la gente se preocupe. Hay predicadores que por tal de que los hermanos en la iglesia
no dejen de diezmar y ofrendar, por tal de que no le baje la entrada económica en la iglesia. Prefiere mejor no tocar estos temas en la iglesia. Hermano, hermana que me estás mirando y me estás escuchando en una iglesia, si te das cuenta que el pastor te está evitando estos temas, que no te habla de estos temas porque no te quiere hacer sentir mal, porque le interesa que no dejes de diezmar y que haya todas esas entradas, déjame decirte, no te ama, te está ocultando la verdad. Y si tú descubres esto, huye, aléjate y busca un lugar donde te hablen acerca de estas cosas. No que te metan miedo, no que te asusten, pero que te digan la verdad y que tú abras los ojos y que Dios te revele estas cosas y que puedas tú sentir que vas por el camino correcto. Así es que pastores, ministros, maestros de la iglesia del cuerpo de Cristo, que se mantienen enseñando la palabra de Dios, no se vayan enseñando nada más lo que les conviene por lo que pueda entrar material para que ustedes tengan a dónde meter la mano, porque la van a pagar muy caro. Puede ser que ahorita no les falte nada, pero el día que se presenten delante de Dios les va a faltar todo. Así es que más vale que abra su corazón, siervo, sierva del Señor, del ministerio, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Oiga la palabra de Dios, abra su oído espiritual y que Dios tenga misericordia de nosotros. Piensa en esto. Estamos hablando en este día acerca del juicio final. O sea, que finalmente, que si no ha pasado hasta este momento, está esperándonos en cualquier momento el juicio final. Nos está esperando al final del camino. Fíjate bien, el tribunal de Dios, porque tenemos que hacer cuentas con Él. No hay forma de evadirlo, no hay forma de evitarlo. Tenemos que pasar ante el tribunal de Cristo. Y el Señor no tiene preferidos. No hiciste lo que le agradaba a Dios, siervo de Dios, sierva de Dios, déjame decirte, ahí se te va a reprender, ahí se te va a llamar la atención y ahí no hay sentimentalismo. En Dios no hay sentimentalismo, en Dios no hay favoritismo. Simplemente actuamos en este mundo con ventajas, buscando obtener beneficios personales, materiales, y el Señor nos va a reprender y nos va a lanzar a la condenación eterna. No nos engañemos, hermanos. Déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios. Y hay una escritura muy hermosa que es Mateo 25. Mateo 25, en el versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Si usted pone atención, ahí en esta escritura, antes de empezar a leer, hay una inscripción con letra negra que dice: el juicio de las naciones. ¿Qué quiere decir el juicio de las naciones? Que va a llegar un momento en que aparece el tribunal de Cristo y Cristo sentado ahí para determinar a dónde le corresponde ir a cada uno de nosotros y para darnos a saber si llenamos el estándar
si cumplimos con los requisitos, si calificamos para pasar la eternidad con Él, o para decirnos que no calificamos y que estaremos lejos de Él por la eternidad y sufriendo por toda la eternidad. Yo sé que hay muchos enseñadores de la palabra de Dios que dicen que Dios no va a castigar a nadie, que Dios al final a todos por amor los va a recoger. No se engañe, la palabra de Dios es clara. Mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice: el juicio a las naciones. Cuando yo veo que dice ahí el juicio a las naciones, haga de cuenta que he visto a todas las naciones dispersas como están. He visto a todas las naciones en su lugar donde se encuentran geográficamente hablando, pero de pronto veo que aparece el Señor Jesús en su trono grande y blanco, precioso, un trono de justicia. Y entonces veo a todas las naciones ya alineadas en fila para pasar delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay que hacer cuentas. Ahí van a estar los ricos, los poderosos, los sabios, los analfabetas, los blancos, los negros y de todos. Ahí vamos a pasar. Y dice así la palabra de Dios, verso 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida de Cristo, que tanto debemos estar esperando los que hemos creído en Cristo. Ese es otro punto también muy importante. Hay muchísima gente que se hace llamar cristiana y no tiene mucha enseñanza de lo que es la segunda venida de Cristo. Qué lástima. Qué poco predicador es, qué poco enseñador, qué poco cristiano es el líder que no alerta a su pueblo a que esté velando por la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice aquí. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto quiere decir que Cristo va a regresar nuevamente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto lo dijo el mismo Cristo. En otras palabras, este es un testimonio directamente de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él mismo está hablando, y todos los santos ángeles con Él, note aquí, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es lo que yo te digo. Cuando yo leo esta escritura, hasta ahí, hasta donde yo leo esta escritura, por decirlo de esta manera, durante este día, si yo no anduve pensando en esta escritura, pues veo a todas las naciones moviéndose normalmente, como dice ahí en Mateo 24, comiendo y bebiendo. Veo a las naciones todas tranquilas, pero de pronto dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando yo leo esta escritura, veo al Señor Jesús estableciéndose como juez de la humanidad. Y ya cuando veo que se establece su trono, ya puedo ver a todas las naciones en fila, a todas las naciones preparándose para pasar delante del Señor. ¡Ay, Dios! Hermano, hermana, tú y yo vamos a estar delante del Señor. Por eso es una tremenda bendición en estos momentos que podamos leer acerca del juicio final, que podamos leer acerca del tribunal de Cristo, porque entonces tendremos la oportunidad de revisarnos, tendremos la oportunidad de checarnos,
tenemos la oportunidad de enmendar nuestras vidas, y cuando se llegue ese momento, que va a llegar sorpresivamente, y que cuando se llegue ese momento, el cual va a ser sorpresivamente, tú y yo no tengamos ningún problema. Esa es la situación, esa es la ventaja que tenemos cuando tenemos el tiempo para hablar de estos temas. Porque a partir de este día, muchos hermanos y hermanas podríamos apercibirnos, podríamos prepararnos mejor y podríamos encontrarnos con el Señor sin ningún pendiente. Mira lo que dice aquí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Piensa en esto. Ahorita cualquier nación puede creerse superpoderosa. Tenemos a nuestro país, Estados Unidos, que se cree un país superpoderoso y que nadie le puede hablar fuerte porque cuidado. Tenemos a Rusia, otro país que se cree superpoderoso. Y podemos ver a Inglaterra, países muy poderosos, países que tienen la bomba atómica y tantas bombas que tienen y tantos cohetes y tantas cosas, cómo poder destruir al mundo. Sin embargo, llegado este momento, cuando Cristo venga, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Cuando Cristo aparezca, se le acabó el poder a Donald Trump, se le acabó el poder a cualquiera de los presidentes o reyes, gobernantes de las naciones, porque tan pronto se manifiesta el Señor en su gloria y ya se estableció el tribunal de Cristo, y todas las naciones ya sienten la presión de que están entrando, como que las está envolviendo un huracán, las está envolviendo un torbellino, las está envolviendo un tornado, y con esa fuerza las está trayendo para que pasen delante de la presencia de Dios. Ahí no hay naciones poderosas, ahí no hay gobernantes poderosos. Hermanos, hermanas, vemos a veces gobernantes o vemos líderes, aquellos que gobiernan a grupos o a ejércitos, y como humanos los podemos ver, y por lo que nos damos cuenta que han hecho, podemos sentir cierto temor. Cuando llegue este momento, que se manifieste el Cristo de la gloria y se siente en su trono, déjeme decirle, a cualquiera de los poderosos le van a temblar las piernitas y va a empezar a llorar, porque le van a hacer juicio. Y esto es algo maravilloso, porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, verso 31, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vea lo que dice el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A la pura manifestación de Cristo, ya quedan unos a la izquierda, las cabras, los desobedientes, y ya quedan a la derecha las ovejas, los obedientes. Se acabó el tiempo, ya no hay tiempo para nadie. Por eso le doy gracias a Dios que tenemos esta bendita oportunidad, porque usted y yo podemos arreglar nuestra vida con Dios. Y Dios me dice que hay muchas personas que en este momento tienen que arreglar su vida con Él, que no lo habían pensado, que estaban viviendo automáticamente, que estaban viviendo con una rutina, que estaban viviendo con un conformismo, muy confiados, muy tranquilos, pero en este momento están abriendo los ojos y el Señor les está revelando lo que es la necesidad
de atender esta situación, que hoy, mañana o pasado mañana nos vamos a enfrentar ante el tribunal de Cristo. No me extraña nada que haya alguien en estos momentos a quien Dios le dio la última oportunidad de escuchar este mensaje y arrepentirse ahí, porque en esta noche se muere, o porque en esta semana se muere, o porque en este mes se muere, o porque ya no va a llegar al año 2020. ¡Qué tremendo! Pero así es. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Dice el verso 12, Romanos 14:12, en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas a Dios de sí mismo. Pero hermano Rodríguez, también usted va a tener que pasar. Nada más que piensen en esto, otro día vamos a hablar de esto. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, recibió el castigo que merecían tus culpas y mis culpas. El castigo que merecían nuestros pecados fue sobre Cristo. Y si nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y nos entregamos a Él, entonces ese castigo que venía sobre nuestros pecados, que ya lo recibió Él, se hace una realidad y en nosotros viene a caer la justicia de Cristo. Es decir, al creer en Cristo que murió por nosotros, murió llevando nuestro castigo. Al creer en Cristo, entonces la gracia de Dios en nosotros nos justifica porque creímos en Cristo. Y ahí ya se hace una realidad que Cristo sufrió el castigo de mis pecados. Y si desde ese momento que creo en Cristo me mantengo buscando hacer la voluntad de Dios y que Cristo viva mi vida y apartándome cada día de las cosas que no agradan a Dios y buscando consagrarme cada día a la voluntad divina, entonces, llegado el momento que se establezca el tribunal de Cristo, no tengo por qué preocuparme de llegar a que me hagan juicio. No, ya se hizo juicio en la persona de Cristo. Yo creí en Él y se hizo una realidad que me justifiqué en el sacrificio de Cristo. Y si camino de ahí en adelante buscando agradar a Dios, no tengo por qué preocuparme de que cuando me encuentre con Cristo me diga lo que dice aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios? Volvamos a Mateo capítulo 25. Dice así, Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Vea lo que dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a los que creyeron en Cristo y se mantuvieron buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, verso 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Ahí llegan los que han creído en Cristo. Ahí llegan los que se han justificado en la sangre de Cristo. Ahí llegan aquellos que creyeron en Cristo y se mantuvieron rechazando las tentaciones, se mantuvieron rechazando el pecado, se mantuvieron buscando hacer lo que agrada a Dios. Y mire lo que dice, verso 34. El mismo Cristo les va a decir, venid, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora venga al verso 41, a ver qué dice la palabra de Dios.
En el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, a las cabras, a los desobedientes: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese bien, el punto es este. La Biblia dice que cuando Cristo se manifieste, con la pura manifestación del Señor, se apartarán los que son cabras y se apartarán los que son ovejas. ¿Qué le parece? ¿Y cuántos? Este es el asunto, este es el punto. ¿Cuántos en estos momentos pueden estar pensando que son ovejas, pero están actuando como cabras? Porque se dan cuenta que están haciendo fraudes, se dan cuenta que están coqueteando por ahí con otra mujer o otra mujer con otro hombre, o son jóvenes en la iglesia cristiana que están en fornicación, lo cual no agrada a Dios, y piensan que son ovejas. Y hay pastores que están maltratando al rebaño, y hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas que saben que están robando al rebaño. Y hay hermanos y hay hermanas que conocen a predicadores que lo único que les gusta es el dinero, que lo único que les llama la atención es el dinero, y que solo andan tras el dinero, y se dan cuenta porque viene esa persona y le levantan grandes cantidades de dinero, y si no hay grandes cantidades de dinero, esa persona no viene, pues esa persona se va a quedar entre las cabras. Hermano, pero mira qué bonito predica, mira cuánta sabiduría. No importa lo bonito que predique, no importa la sabiduría que tenga, si cuando venga Cristo anda actuando como cabra, se quedará como cabra por toda la eternidad. Cuando venga Cristo, les dirá a los de su derecha, a las ovejas, al que quedó del lado derecho. A propósito, si viniera Cristo hoy, ¿de qué lado te quedarías, hermano, hermana? Oiga, hermano Rodríguez, pero ¿por qué me está tirando solamente a mí? ¿Por qué está hablando solamente a los cristianos? ¿Por qué no les habla a los que no conocen a Cristo? Dijo el apóstol Pedro que el juez va a empezar por su casa, y Dios quiere alertarnos, exhortarnos, descubrirnos ahora, para que tú y yo nos aseguremos. ¿De qué nos sirve tener tantos años conociendo las cosas de Dios y en un momento como este perdernos? Hay alguien que en estos momentos sabe que no está bien con Dios, sabe que ha estado viviendo una vida de apariencia nada más, sabe que no ha estado siendo sincero con Dios, sabe que si en este momento Cristo viene, se queda como cabra. Pero hermano, hay veces que vale la pena que se nos llame la atención. Hay veces que vale la pena que se nos descubra aún públicamente, porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo disciplina, que Dios castiga a aquel que ama. Y si te sientes mal por lo que estás escuchando, qué bueno, me alegro, me gozo. A mí no me importa hablarte solo cosas bonitas, a ver si puedo sacar algún provecho material de ti. A mí no me importa, pero a Dios le importa tu alma. A Dios le importa que tú pases toda la eternidad con Él. A Dios le importa que ya no estés viviendo esa vida que no es agradable a Dios. A Dios le importa que tú, que conoces lo que realmente agrada a Dios, lo hagas y no estés perdiendo tu tiempo, porque tú puedes ser esa persona que si no arreglas tu vida, hoy puedes caer muerto y se acabó tu oportunidad. Dios te está llamando, Dios te está hablando al corazón. Hermano Rodríguez, pero soy el predicador fulano de tal. Déjame decirte, en estos 20 años pasados, yo creo que yo he tenido como 20 oportunidades o 20 momentos en que he sentido la muerte.
Por 20 años estuve batallando un problema del corazón. Y hasta el día de hoy puedo decir que solamente la pura misericordia de Dios me ha guardado hasta este día. Pero han pasado muchas cosas en estos 20 años y yo creo que si no fuera la misericordia de Dios, yo ya no estuviera aquí. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, es una gloriosa oportunidad para ti y para mí. Recordando lo que dice la palabra de Dios. Esto es en Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. La diferencia es que aquel que se mantiene haciendo lo malo va a comparecer para que Dios le diga en Cristo Jesús: apártate de mí, maldito, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Todos hemos de comparecer, aún aquel que anda haciendo el bien, pero ese va a comparecer delante del Señor para que con una sonrisa que te penetre hasta lo más profundo de tu ser, te diga el Señor: venid, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Ven, has llegado, ven, has vencido, ven, ahora te toca gozar por toda la eternidad. Qué preciosa es la palabra de Dios. La pregunta es esta: ¿cómo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo? Recuerda esto: este es el momento de ajustar nuestras vidas. Este es el momento de planchar las arrugas. Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. No esperes ponerte a cuentas con Dios cuando venga Cristo, porque ahí ya no hay oportunidad de rectificar. Hoy es cuando debemos ponernos a cuentas con Dios, para que mañana que nos tengamos que enfrentar, o esta tarde, no tengamos ningún problema. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto, hermana. Estamos hablando hoy acerca del juicio final. Y esta frase, el juicio final, debería de estremecernos. Debería de ponernos preocupados. Debería de quitarnos el sueño, porque es una realidad. Esta frase del juicio final nos debería de revelar que un día de estos toda la humanidad, todos sin excepción, vamos a pasar delante de la presencia de Dios para que hagamos cuentas con Dios, para que le entreguemos cuentas de nuestra vida. Entonces no se te olvide, este tema del juicio de Dios, del tribunal de Cristo, debería de ser uno de los temas más conocidos por la iglesia, y lamentablemente es uno de los temas más ignorado por la iglesia, porque la iglesia en su mayoría ha escuchado acerca del juicio final, sabe acerca del juicio final, pero está viviendo como si no supiera. Está viviendo la iglesia como si no le importara lo del juicio final. Está viviendo la iglesia como que no tiene por qué preocuparse, y eso es un engaño del diablo. Uno debería de estar todos los días temblando para servirle a Dios, porque eso quiere decir que hay preocupación, eso quiere decir que hay cuidado, eso quiere decir que uno está alerta para poder estar bien delante de la presencia de Dios. Tengo la plena seguridad que una gran mayoría de los hermanos que han estado pendientes del mensaje en este día
no ha sido bien informado acerca de esto. ¿O a poco usted, mi hermano, no había puesto atención? Pero dése cuenta, estos temas es muy difícil que los predicadores los expongan. ¿Por qué? Porque no quieren inquietar al pueblo, porque no quieren que el pueblo se sienta mal. Déjeme decirle, yo lo voy a inquietar cuantas veces el Señor me mande, y yo lo voy a asustar, si es que se asusta usted, cuantas veces el Señor quiera que lo asuste. Porque Dios no quiere que su alma se pierda, porque Dios quiere que usted esté con Él por toda la eternidad. Pero le recuerdo esto: estos son temas que casi no se escuchan, y es lo que más debemos escuchar, sobre todo en este tiempo, cuando en el mundo abunda el pecado, abunda la violencia, abunda la maldad. Hoy es cuando más deberíamos de estar escuchando acerca de estos temas. Hermano, hermana, aquí voy a terminar. Espero que alguien haya escuchado y haya tenido la revelación de parte de Dios. Espero que alguien sienta temor allá adentro. Espero que alguien esté temblando y que diga: Señor, ¿qué hubiera pasado si muero en este día? Señor, ¿qué hubiera pasado? Yo sé que tú vienes. ¿Qué hubiera pasado si tú vinieras en este día y a mí no se me hubiera aclarado este mensaje?